Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Un gusto en saludarlos y comenzar esta cursada de un nuevo seminario en el cual nos vamos a preguntar y vamos a reflexionar sobre algunas cuestiones que tienen que ver con lo que nosotros hemos denominado investigación en educación, autobiografía y performatividad. Por supuesto que el seminario, lo que tiene de formato de trabajo, tiene que ver con una modalidad de producción de material. Lo estamos pensando desde una perspectiva que nos permita de alguna manera complejizar algunos conceptos, pero también en paralelo poder ir produciendo nuevos materiales que nos lleven a pensar, a configurar y a reconfigurar nuevos espacios y nuevos objetos de estudio en el campo de la educación. En este sentido, nos van a, o por lo menos vamos a estar constituyendo la cátedra de este seminario, Francisco Ramallo, Ornella Barocco, Mae, como escrita, de la misma manera que Susana Lázaris y de la misma manera que Santiago Díaz. Hemos conformado este equipo de trabajo en el cual este grupo de personas, de este grupo de compañeros, de un equipo de investigación, de un equipo de trabajo de la universidad, estamos pensando cuestiones que tienen que ver con lo que nosotros hemos denominado, de alguna manera, desarmar o por lo menos descomponer las formas normalizadas de la investigación en ciencias sociales, sobre todo la investigación normalizada, y esto que nos permite de alguna manera generar algunas desmarcaciones y algunos ejercicios que desde una perspectiva crítica nos permitan desmarcarnos de esos formatos clásicos y canonizados de pensar la investigación educativa. Voy a pensar, o por lo menos voy a estructurar esta presentación en 4 grandes núcleos o 4 grandes ejes. El primero tiene que ver precisamente con esto que les planteaba recién, poder dar algunas pistas en torno a cuáles han sido esas formas normalizadas de la investigación educativa y qué es lo que estamos de alguna manera pensando, qué es lo que estamos haciendo para generar otro tipo de investigación que nos lleve precisamente a desnormalizarnos y que nos lleve a avanzar en lo que algunos autores han llamado el giro postcualitativo. La segunda parte de mi intervención va a avanzar sobre, digamos, sobre un concepto, sobre una perspectiva que estamos intentando desarrollar que tiene que ver con esta idea de pensar las pedagogías desde una perspectiva diaspórica y por lo tanto pensar desde esa perspectiva diaspórica nos llevaría a pensar la noción o por lo menos la conceptualización del mundo sensible. En este punto, la investigación educativa pensada desde esa perspectiva de diaspórica y que ponga en juego el mundo sensible o los mundos sensibles en los cuales vivimos, soñamos, sentimos y habitamos, nos va a permitir una mayor conjunción con esas formas que estamos intentando desnormalizar de la ciencia moderna. El tercer ejercicio, por lo menos la tercera parte de mi presentación del seminario, va a tener que ver con desarrollar una categoría que en realidad comienza a ser una categoría potente en términos de la investigación narrativa y sobre todo de la investigación biográfica, y tiene que ver con el papel que cumple la intimidad o por lo menos el relato o los relatos que nos construyen en torno a la intimidad en la construcción biográfica del sujeto. Y el cuarto, finalmente, la cuarta parte de la charla es lo que yo he denominado cuáles son los nuevos umbrales, o por lo menos plantear estos umbrales para la investigación educativa. Entonces, manos a la obra, vamos a la charla y a conversar sobre estas cuestiones que estamos interesándonos en presentar, en compartir con ustedes y en co-construir de manera genuina. En primer lugar, decirles que, bueno, estamos caminando, según lo dice Linda White Smith, ¿no?, en estos tiempos que son unos tiempos sensibles, en unos tiempos que son arrasados, podríamos llamarlos también, y Linda White Smith llama que caminamos sobre terrenos resbaladizos.
Y caminar sobre terrenos resbaladizos precisamente nos va a permitir plantear desde el hoy algunas interpretaciones o por lo menos algunas interpelaciones que quizás tengan más preguntas que respuestas, pero que en realidad nos va a permitir aportar sentido al campo de la investigación educativa. Una de las primeras preguntas que quizás tendríamos que hacernos es, en términos de la investigación y en términos de lo que podríamos denominar la potencia creadora y la imaginación creativa en el campo de la investigación, es a favor de quién se juega el privilegio de investigar. Es decir, cuando nosotros pensamos un objeto, una pregunta de investigación, a favor de quién estamos jugando esa potestad privilegiada de pensar un objeto de estudio, de poder interpelarnos acerca de él y de brindar algunas interpretaciones o algunas relaciones que conjugan esta particular manera de vinculación que se presenta entre los sujetos sociales. Podríamos decir que somos muy pequeños, que somos muy limitados como seres humanos y que precisamente es la condición humana de la vida la que nos proporciona también una proporción o nos proporciona una condición ingenua de la mirada. Si nosotros podemos decir que vivimos en un mundo revuelto, en un mundo en crisis, en un tiempo de transfiguración, pero también estamos viviendo en un tiempo de creciente promiscuidad. Acá me interesa recuperar un concepto que desarrolla Sueli Rolnik, que tiene que ver con los dos planos de la experiencia vital. Hay un plano, dice Rolnik, que está asociado al nudo sociocultural. Ese nudo sociocultural, por supuesto que es un nudo histórico, que de alguna manera regula la vida de los sujetos en la sociedad y que tiene que ver con una condición de historicidad y tiene que ver con las distintas formas en que esa historicidad se ha materializado en el tiempo. Que transcurre un tiempo, que es un tiempo no lineal, que es un tiempo que no está marcado por las agujas del reloj, pero que sin duda es un tiempo que está transfigurado en términos de esa condición social y de esa condición cultural. Pero hay un segundo nudo que a mí me interesa recuperar de Rolnik, que es el nudo de la intuición. Ese nudo de la intuición, en términos psicoanalíticos, que es de donde proviene Sueli Rolnik, tiene que ver con el saber de lo vivo. Tiene que ver con el plano de las energías y tiene que ver con el plano de aquello que vibra. La pregunta sería si nosotros estamos preguntándonos acerca a favor de quién juega el privilegio de investigar, si en realidad la segunda pregunta podría ser si ese saber de lo vivo, si ese plano de las energías, si ese plano de lo que vibra está vigente también en las investigaciones. Digo, esta pregunta puede ser una pregunta que nos estemos haciendo ahora, habida cuenta de que es la propia humanidad la que está debatida, la que está sospechada, la que está erosionada. Pero también es cierto que es el momento, o podría ser el momento, en el cual podríamos también pensar que lo humano es lo que abre la posibilidad de aporte a la belleza, a la experiencia de lo bello, ¿no? Una amiga diría que el mundo no está completo si no hay alguien que clave, marco y figura, ¿no? Esto tiene que ver precisamente con la condición que tienen los sentidos para poder encontrar o para poder generar una potencia creadora. ¿No? Es acá donde ingresaría de alguna manera la potencia de lo singular, ¿no? La posibilidad de tocarnos, porque es en lo singular como digamos, es en lo singular donde nosotros podemos encontrar una constelación, una concatenación de historias interdependientes que de alguna manera, como gesto ético, permiten tejer en concordancia o en pertenencia de lo uno con lo que existe. Es lo que nos permite conectarnos. En términos de esa conexión, en términos de ese vínculo entre esa condición humana y esa condición de socialidad que todos los sujetos tenemos, en términos también de esa historicidad, me voy a permitir trabajar, o por lo menos presentarles, cuatro posibles formas o cuatro rasgos que por supuesto son provisionales desde los que hemos pensado el vínculo con esa forma normalizada de pensar la ciencia moderna o esa forma canonizada y la manera en la cual estamos intentando desmarcarnos.
Nos interesamos precisamente por ese concepto de descomposición, porque en realidad son rasgos totalmente provisionales, son rasgos que no son exhaustivos y que en realidad pueden potenciar esa forma de nombrar otra forma de hacer ciencia. El primero tiene que ver con el carácter subversivo, ¿no? Hay un carácter subversivo que reinvierte la ecuación ciencia narrativa, en el sentido de que nosotros pensamos que en realidad no es solo un modo de hacer ciencia la narrativa, sino que en realidad la ciencia es una modalidad de narrativa. Que en realidad a lo largo del tiempo se ha autoarrogado el lugar exclusivo del saber. Y que en realidad ese lugar autoexclusivo, ese lugar exclusivo del saber, es el lugar que ha trasladado a la digamos, ha trasladado a la representación del mundo, a la manera en la cual los sujetos tenemos una representación del mundo, la manera en la cual reflexionamos acerca del mundo y la manera en la cual accionamos en el mundo. Digo, por lo tanto, hay una narrativa de la ciencia que en realidad se ha autoarrogado un lugar de saber exclusivo. Y que ese lugar exclusivo de saber abre pocas posibilidades para que otros saberes, otros conocimientos puedan ingresar en esa condición de saber. La segunda cuestión tiene que ver con el carácter creativo, que de alguna manera vincula a los modos de conocer que tiene el campo pedagógico, el campo de las humanidades, el campo de las ciencias sociales y fundamentalmente el campo de las artes. Que en esa forma de saber, de la cual yo les hablaba hace un momento, han quedado desjerarquizadas y han quedado despreciadas en el formato de ciencia moderna. Es decir, todo aquello que tenía que ver con la condición de sensibilidad, con la condición de lo sensible, es lo que ha quedado fuera de toda forma de conocimiento. En tercer lugar, otra característica tiene que ver con lo que nosotros llamamos un carácter nómade. Un carácter fluido, que es provisional y que es recursivo, que está en constante movimiento y que en realidad produce mutaciones que están caracterizadas por la impermanencia y por la inestabilidad del conocimiento. Estamos hablando de un conocimiento que no es estable, estamos hablando de un conocimiento que no es inflexible, sino que en realidad está en constante movimiento, porque como sujetos estamos en constante movimiento. Y porque esas construcciones identitarias que nos representan como sujetos y que hablan de nosotros como sujetos, son condiciones en las cuales la mutación es una mutación constante. Y por último, atendiendo a estas características, hay un carácter débil. Hay un carácter débil y un carácter de humildad, en el sentido de que renunciamos a todo tipo de objetividad. Y renunciar a todo tipo de objetividad implica que renunciamos a asumir una verdad total. Una verdad total, una verdad fija, ¿no? De todo aquello que está fuera de nuestro alcance. Por lo tanto, poder desmarcarnos de esas formas normalizadas de hacer ciencia implica, creo, pensar estos cuatro movimientos, ¿no? Que nosotros lo presentamos como movimientos. El primero es el carácter subversivo, que de alguna manera da cuenta de que la ciencia es un tipo de narrativa, que se ha autoarrogado una forma hegemónica de saber. En segundo lugar, es que hay un formato de producción creativa y un carácter creativo que vincula sobre todo a las disciplinas de producción artística que han quedado fuera de ese formato narrativo de ciencia. En tercer lugar, es el carácter nómade, el carácter fluido, impermanente e inestable de la investigación y de la realidad, porque estamos hablando de sujetos que vivimos, somos, sentimos el mundo como queremos, como podemos, ¿sí? O como nuestra propia historia nos llama a sentirlo. Y finalmente, el carácter débil de este tipo de conocimiento, ¿no? Que hace que renunciemos a todo tipo de objetividad. Por lo tanto, si renunciamos a todo tipo de objetividad, en realidad estamos renunciando a la neutralidad, estamos renunciando a la totalidad, estamos renunciando a la pretensión de generalización.
estamos dando cuenta de una particular manera de definir qué es la teoría y qué es la práctica de investigación. Esto, de alguna manera, este ejercicio de descomposición, funciona más bien como un carácter, yo diría, creativo de todas aquellas formas de conocer, de ser, de saber y de sentir, que de alguna manera se ponen de manifiesto, se ponen en juego en esta posición ontoepistémico-política, en la cual la narrativa y las formas, las distintas formas de narrar, de narrarnos, de biografizarnos, están dando cuenta de las formas de ser, estar y sentir en el mundo. Por lo tanto, no es menor esta posición del investigador, de alguna manera, de lo que está dando cuenta es de un ejercicio o de un movimiento, ¿no? De un movimiento de desmarcación, de un movimiento en el cual salimos de un lugar cómodo para ubicarnos en un lugar, para volver al concepto de Linda Tubay Smith, a ese lugar de terrenos movedizos, ¿no? Esos terrenos resbaladizos en realidad ponen en juego no solo la porosidad de las perspectivas, los pliegues y los repliegues de esas vidas que son vidas vividas por los sujetos, sino que también ponen en juego esos cuerpos que marcan la experiencia vital y que en realidad hacen que nos transformen no solo en un sujeto, ¿no? Que es un sujeto individual, sino en un nosotros, ¿no? Ese nosotros que habla del vínculo subjetivo, que en realidad es un vínculo intersubjetivo, en realidad está dando cuenta de la particular manera en la cual pensamos un objeto de investigación. Es como si montáramos y desmontáramos desde el hoy aquella posibilidad de meternos en esas cavernas inhóspitas a veces, en los cuales estos tiempos nos hacen transitar y que a modo de umbral nos permite un pasaje entre la luz y la oscuridad y entre la oscuridad y la luz. Podríamos decir entonces, a partir de esta categoría de umbral, que el umbral sería aquel punto de partida en el cual existe, diría Bifo Berardi, un proceso sismogenético, ¿no? No una revolución, no un nuevo orden político, sino la emergencia de un nuevo organismo que se escinde de un organismo viejo. Para que ese proceso sismogenético se pueda desarrollar de manera no demasiado dolorosa y sobre todo de manera consciente, se necesita un trabajo de elaboración colectiva. Y un trabajo de elaboración colectiva que se despliegue a través de signos y a través de gestos. Es precisamente el campo de las artes, el campo de la poesía, ¿no? Esa actividad que nos va a permitir generar nuevos dispositivos de sensibilidad en los cuales estos modos, estos nuevos umbrales se pongan en movimiento. Podríamos decir entonces que a modo de umbral, a modo de pasaje colectivo, en el cual vamos a comenzar a tomar registro de lo íntimo, registro de lo minúsculo, registro de aquello que parece insignificante, ¿no? Nos va a poner en la posición o nos va a poner en lo que algunos autores llaman el simple don, que tiene que ver con esta intencionalidad puesta en escuchar acerca de lo vivido. Eso que puede ser contado, que tiene que ver con las marcas, que tiene que ver con las marcas sensibles de nuestros cuerpos. Leer relatos, escribir relatos, narrar vidas son ejercicios de confrontación que no solamente nos hacen interpelarnos acerca de la vida de los otros, sino que en realidad nos hacen viajar hacia el interior de nosotros mismos. Por supuesto que esta es una experiencia maravillosa, ¿no? Y que esa experiencia maravillosa nos hace no solo viajar hacia nosotros mismos, sino que implica que después de viajar hacia el interior de nosotros mismos, no saldremos de la misma manera. Seguramente saldremos más responsables, más humanos, más responsablemente planetarios y más sensibles a nosotros que constituye nuestro propio yo. Clarice Lispector diría que en realidad, bueno, ella fue quien pudo aventurarse en la depuración de la escritura a la experimentación, ¿no? Ella pudo experimentar a través de la escritura
su propia vida. Quizás como Ulises, ¿no? Que una vez superado su propio aprendizaje, buscó finalmente aprender el placer de la escritura y escribir sin estilo, ¿no? Que es lo máximo que uno puede llegar a desear cuando escribe. Por lo tanto, este ejercicio que nosotros les proponemos de entrar a estos mundos a veces inhóspitos, a veces no muy queridos en términos del viaje que emprendemos, nos van a permitir viajar no solo por lo que nos cuentan nuestras vidas, sino por lo que las vidas narradas significan y pueden dejarnos en favor de nuestros deseos. Y Clarice Lispector diría que finalmente el cielo se calma, ¿no? Y a partir de esa calma, ¿no? Nos permite remitirnos a la vida, a otras vidas, a nuestras propias vidas, y nos permite poder generar una nítida exploración hacia la interioridad humana de todos y de cada uno de nosotros. Digo, como si fuera un ejercicio de confrontación, ¿no? En el cual especularmente se miran dos espejos y en el cual necesariamente requerimos de esa interpelación acerca de nosotros mismos para poder perderle el miedo a esos espejos. De alguna manera, la investigación narrativa, la investigación que pone énfasis en esto que se ha denominado el giro poscualitativo, va a poner un énfasis en esas dimensiones, que son dimensiones que de alguna manera van a generar una condición de sensibilidad, una condición de la afectación sensible que hace que el sujeto que se investiga o el participante de una investigación, tal como el sujeto investigador o el sujeto investigadora, está metido dentro del proceso. Y la experiencia vital ya no es la misma a partir de dar cuenta de esa posición afectiva y afectante. ¿Qué quiero decir con esto? En realidad lo que estoy queriendo decir, para cerrar esta primera parte de la clase, ¿no? este primer eje que tiene que ver con las formas normalizadas de la investigación, que el giro, o lo que se ha denominado el giro narrativo, que podría ser el giro que presta atención fundamentalmente a las vidas vividas, a las cotidianidades, o aquello que algunos otros autores han llamado lo minúsculo en la vida cotidiana, no solamente es un ejercicio instrumental metodológico, sino que fundamentalmente es una apuesta política, es una apuesta ética y es una apuesta estética acerca de la lucha por la representación en el mundo. Si nosotros nos preguntamos, y vuelvo a la pregunta de a favor de quién juega el privilegio de investigar, podríamos decir que ese privilegio de investigar estaría puesto en nosotros mismos, porque en el nosotros mismos está la construcción intersubjetiva de esa posición en el mundo en el cual recuperamos, a partir de esos viajes inhóspitos, la coherencia que se da entre el ser, el decir, el hacer y el pensar. Entonces, en este punto, creo que acá hay un giro importante. A mí no me gusta hablar del concepto de giro, sino que en realidad me gusta hablar del concepto de umbral o de pasaje, ¿no? El umbral como aquello que nos permite pararnos y mirar hacia el mundo, y el pasaje como aquello que nos permite pasar de la, diría Berardi, de la oscuridad a la luz y de la luz a la oscuridad. Entonces, pasar del giro poscualitativo, pasar a un ejercicio de la investigación en el cual reinvertimos nuevamente el sentido de la investigación. Y la condición instrumental ya no lo es tal, sino que hay una posición onto-epistémico-política desde la cual concebimos el mundo. Pensar el mundo como investigación, ¿no? Es precisamente pensar el mundo como pedagogía, en el cual es el mundo el que nos interpela, no son solamente los sujetos y sus acciones, no son solamente las materialidades, sino que tienen que ver con un conocimiento del ser. Y ese conocimiento del ser es el que de alguna manera
resulta imposible captarlo en términos de la condición de la ciencia moderna, que nos centró su ejercicio de investigación a partir de una dinámica eminentemente instrumental y de generalización. Digo, el pasaje de lo cualitativo a lo post-cualitativo, de alguna manera, nos está poniendo en la interpelación no solamente acerca de los mundos en los cuales estamos interpelándonos, sino que en realidad nos pone la interpelación acerca de nosotros mismos también y cuál es el sentido de la vida para nosotros. En este punto es interesante volver después sobre un ejercicio no solamente de la condición política, ética y estética de la investigación postcualitativa, sino también acercarnos a la mirada instrumental. Porque efectivamente, en términos de la instrumentalidad, es donde nosotros vamos a poner en juego las particulares maneras en las cuales, nosotros decimos autobiográfica y performativamente, podemos generar las mejores condiciones para que la investigación educativa tenga sentido. Y que ese sentido va a estar ligado no solamente a la condición de generalización, sino fundamentalmente a los vínculos existentes entre el sujeto y la realidad, entre el sujeto y el universo. Si yo preguntara si pudiéramos narrar el cielo, ¿no? Si ustedes piensan que el cielo se puede narrar, nosotros podríamos decir que el cielo no puede narrarse, ¿no? Así como está en un completo, en un todo. ¿Por qué no puede narrarse el cielo? Porque en realidad la narración del cielo es una narración que nos pone como sujetos ante la inmensidad del universo. Y esa inmensidad del universo es la inmensidad que tiene que ver precisamente con la imposibilidad de narrar todo. Ahora, es verdad que nosotros podemos pararnos frente al cielo en la noche y narrar las constelaciones y sentir la posición afectiva y afectante nuestra como sujetos frente a esas constelaciones. Y es verdad que si nosotros vamos conjugando sensiblemente esas constelaciones a lo largo de todo el cielo, podemos dar cuenta de que en realidad esa capa celeste que tenemos por encima nuestro puede ser narrada. El cielo puede narrarse. El cielo puede narrarse siempre y cuando la posición afectiva y afectante del sujeto ponga en juego esa condición vincular que haga que en realidad el cielo y el misterio del cielo nos interpele. Solo es a partir de esa posición afectiva, de esa posición que nos afecta, ¿sí? Solo en ese momento se da la condición de posibilidad de narrar. Que esto ingrese al mundo de la investigación educativa, de alguna manera abre la posibilidad para poder rupturizar, irrumpir en esas formas normalizadas que de alguna manera hemos dado cuenta y que en realidad estamos intentando tensionar. En la segunda parte de la clase voy a trabajar la idea, o por lo menos la intención de pensar las pedagogías diaspóricas o pensar la investigación a partir de este ejercicio diaspórico.